Buenos días, Carlos Ojeda Falcón, miembro del Buró Político del Comité Central, electo en el 16 Congreso del PCB, celebrado en noviembre de 2022. La mañana de hoy, el Buró Político me ha encomendado la declaración a los medios para abordar desde una visión integral un conjunto de temas que han sido noticia y vienen siendo noticia recurrente en la crítica situación que vive la sociedad venezolana, el pueblo venezolano, las y los trabajadores de nuestro país, como consecuencia de la profunda crisis económica, social, política, moral, que azota nuestro país desde hace más de una década. Esta semana ha sido noticia nuevamente la situación de la migración de nuestros migrantes, que desde hace 10 años, pudiéramos decir, están pateando el continente buscando mejores condiciones de vida. Mejores condiciones donde vender lo único que pueden vender, que es su fuerza de trabajo, en destinos que le puedan ofrecer una mejor remuneración bajo condiciones terribles, bajo condiciones, de ruptura familiar, bajo condiciones que los coloca en riesgos, ante situaciones riesgosas, incluso de la propia vida, bajo condiciones donde tienen que entrar en relación muchas veces con organizaciones mafiosas, donde tienen que, para salvar la vida, vivir sometidos, bajo condiciones extremas de inseguridad y de angustia, como consecuencia de la trágica decisión que implica dejar el país, romper con la familia e ir a buscar un destino con mejores condiciones de remuneración de su fuerza de trabajo. Como consecuencia directa, esta es la expresión, este es el resultado tangible, objetivo, de una política que pudiéramos decir es de exterminio social. Una política económica que busca abrirle las puertas al capital de tal forma que, ha venido destruyendo sistemáticamente la fuerza de trabajo nacional, ha provocado la migración de más de 7 millones de venezolanos. Es objetivo, son objetivos los videos, las fotografías, las evidencias que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación de caravanas completas de familias migrando de Venezuela como consecuencia de esta crisis económica que azota y asola al país desde hace más de 10 años. Entonces, se trata de una situación que, donde uno observa, donde uno ve los datos, uno ve las cifras, se trata de 7 millones, más de 7 millones de venezolanos que han tenido que confrontar esta grave situación que los empuja hacia el precipicio de la migración, donde no tienen seguridad social, donde no tienen seguridad jurídica, donde no tienen seguridad política, donde no tienen posibilidad de recurrir a la reivindicación de derechos porque son ilegales en otros países. Y uno ve los contrastes, con algunos esfuerzos que se hacen para retornarlos al país. Entonces son 7 millones contra 160 personas que traen un avión. Entonces, es realmente risible, más allá del esfuerzo que se haga por traer a esos venezolanos nuevamente a su patria, nuevamente al país, pero tenemos que observar también las dimensiones de estas cifras, ¿no? 7 millones contra 160, contra 140, que es lo que puede cargar un avión de estos que mandan para traer a los venezolanos que están en estas condiciones en México, en Estados Unidos y en otros países. Entonces, se trata de una política, queremos insistir, de exterminio social que no va a cesar
hasta que no cambie el sentido, el objeto y la dirección que está centrado en favorecer el interés de acumulación del capital, bueno, que actúa con manos libres, que actúa sin ningún tipo de regulación, bueno, y donde se somete el trabajo, el esfuerzo de los trabajadores, se somete a condiciones de precarización, de flexibilidad total, de desregulación de las relaciones sociolaborales para poder entonces pagarle a los trabajadores, bueno, la nimiedad de 130 bolívares o 150 bolívares o 200 bolívares. Cuando hablamos de 150 bolívares estamos hablando de, bueno, de $4 más o menos, de $3. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de una transformación completa del concepto del salario, bueno, que lo convierten entonces en bonificaciones para destruir los otros conceptos que son dependientes del salario. Las prestaciones sociales, las utilidades de fin de año, las vacaciones, bueno, los aportes a los fondos de ahorro, todo lo que comprende la relación sociolaboral por concepto de remuneración de la fuerza de trabajo por la prestación de servicios en el sector público o privado. Mientras no sea recompuesto el salario, mientras la política económica no tenga en su centro al ser humano y a los trabajadores de manera especial, no podrá cerrarse la brecha y la hemorragia que significa esta situación de migración de venezolanos que cada vez hará más precaria la vida en nuestro país. Porque se trata de 7 millones menos de venezolanos que están trabajando en el país, que están produciendo riqueza para el país, que deberían estar produciendo riqueza para el país y no lo están haciendo como consecuencia de una política económica inhumana, de una política económica que está rastreramente al servicio del capital. Entonces, nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela queremos recordarle al país, a sus trabajadores, que son 3 años sin incremento salarial. Y quienes ayer dijeron que no podían incrementar los salarios como consecuencia de que el barril de petróleo estaba en $40, bueno, hoy no le dan la cara al país para explicarle por qué no incrementan los salarios cuando el barril de petróleo ha incrementado y el país incluso está produciendo, ya han anunciado con bombos y platillos que ha superado el 1.000.000 de barriles en producción. Entonces, no pueden hacerlo porque el ariete, el cepo que le pone el capital a este gobierno le impide tomar decisiones de manera autónoma en favor de los trabajadores, en favor de la organización de los trabajadores, en favor de la movilización de los trabajadores. Y entonces aquí viene el otro extremo de la tenaza de la política gubernamental, que es entonces el ejercicio de una política de represión, de mayor represión, de control, de mayor persecución y de violación sistemática de los derechos humanos del pueblo trabajador venezolano. De mayor vulneración y violación sistemática de la Constitución y de los derechos políticos, sociales y económicos de los venezolanos. Se trata de una política que se recrudece, se agudiza a partir de las elecciones del pasado 28 de julio, donde hasta la fecha no ha sido posible que el órgano con competencia en lo electoral, bueno, con base a las disposiciones constitucionales y legales, demuestre a los venezolanos cuál fue el resultado de esos comicios. Y eso ha provocado que el gobierno tenga que profundizar su política de represión, profundizar el ensañamiento contra el pueblo trabajador venezolano, actuar con saña y con sevicia contra el pueblo para poder llevar a cabo una conducta de represión masiva
que violenta completamente los derechos y las garantías constitucionales y de los derechos humanos. Personas que están privadas de libertad y que, bueno, son sometidas a unas condiciones tales, ¿no?, en las que se vulnera y se violan sus derechos, que, bueno, arrojan resultados como los que han afectado la vida del joven Yomar David León, un joven venezolano de 28 años, que fue privado de libertad y recluido en la cárcel de Tocorón, en el estado Carabobo. Fue liberado en enero y falleció en el mes de febrero como consecuencia de las condiciones que deterioraron su salud hasta llevarlo a la muerte. Es decir, salió de la cárcel a morirse, como ocurría en los tiempos de Juan Vicente Gómez, cuando la gente era recluida en el mal llamado Castillo Libertador de Puerto Cabello, le suministraban vidrio molido hace más de 100 años, y cuando salían de allí, ya tuberculosos, bueno, salían sencillamente a morirse. Venezuela, lamentablemente, tras un siglo, pareciera que está retornando a escenarios y a situaciones que pensábamos habíamos podido superar. Se trata de dos tenazas. La política del gobierno es como un alicate que aprieta al pueblo venezolano, aprieta a los trabajadores, bueno, por un lado, mediante condiciones de vida que no permiten que el venezolano y los trabajadores puedan tener una calidad de vida digna, ¿no?, que puedan efectivamente cubrir los costos de la canasta alimentaria, sino que mes tras mes los servicios elementales como de electricidad, recolección de desechos sólidos, gas, etcétera, son inclemente y cruelmente incrementados frente a una población que gana $3, $4, y bueno, y sobrevive a través de unas bonificaciones que apenas dan para llevar el plato de lentejas a la mesa. Esa es la situación. Y esa situación afecta sectores, bueno, estratégicos para el desarrollo del país, como es el caso del sector de educación. En el sector de educación se vive una situación dramática, no solamente para todas aquellas familias que tienen un hijo en cualquiera de los niveles del sistema educativo venezolano, sino para quienes trabajan en el sector, bien sea docentes, empleados o trabajadores al servicio de la educación, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. ¿Como resultado de qué? Como resultado de una política salarial, bueno, que no puede compensar el esfuerzo que hacen los docentes, el esfuerzo que hacen las maestras, que hacen los maestros, bueno, para poder darle continuidad a la formación de nuestros hijos en cualquiera de los niveles educativos. Y bueno, uno ve ya situaciones de parálisis, situaciones donde, bueno, los propios maestros salen a la calle a decir, mira, no podemos seguir cumpliendo con la honorable y digna y muy digna labor de educar. Entonces, se trata de una situación muy compleja donde el gobierno reprime, incrementa la represión, incrementa la cantidad de presos que están privados de libertad por razones políticas. Bueno, y esto también comprende a la familia militar venezolana, porque la familia militar venezolana, en cualquiera de los rangos y componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional, también vive dentro de las mismas condiciones que vive en general la familia venezolana. Y entonces el aparato represivo, bueno, también actúa contra la familia de oficiales y de militares activos, bueno, que por cualquier razón son de una u otra manera involucrados en hechos supuestos y situaciones, bueno, que forman parte de esta política de represión masiva que tiene un punto, digamos, de apoyo en el linchamiento mediático que semana tras semana se hace desde los canales de televisión del sistema de medios públicos bajo el control del gobierno venezolano.
Entonces, primero te linchan mediáticamente y después más atrás viene lo que llaman la operación Tum Tum para aplicarte la represión bajo estas condiciones de crueldad, de sevicia y de ensañamiento inhumano. Nosotros del Partido Comunista queremos nuevamente, una vez más, expresar toda nuestra solidaridad con las y los trabajadores, con los dirigentes sociales y políticos y gremiales que están siendo atropellados por esta política inhumana, por esta política cruel de la represión del gobierno que preside Nicolás Maduro. Queremos exigir y demandar el cese de esta política. Queremos exigir y demandar una vez más que pongan en libertad a todos los venezolanos que están siendo sometidos a estas condiciones sin debido proceso y sin aplicación de las leyes y de los órganos jurisdiccionales a los cuales se deben. Esta semana también hemos visto en los medios de comunicación declaraciones que señalan a esta dirección, quienes estamos acá, de usurpadores de las siglas y de los símbolos del PCB. Qué desfachatez, por decirlo menos. Nosotros queremos decirle al país que quienes estamos acá dando la cara por este partido, fuimos electos y electas en el 16º Congreso Nacional que se realizó en noviembre del 2022. Ese Congreso, esa militancia, es la que nos da a nosotros la legitimidad de estar acá. No nos las da una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ni de algún tribunal celestial que haya supuestamente sobre esta tierra. Nos las da las bases del partido, las células del partido, las conferencias del partido y el Congreso del partido. Y en consecuencia estaremos acá dando la cara, cuéstenos lo que nos cueste, porque fue esa voluntad de esa militancia la que nos colocó acá. Y la que nos colocó acá para, en ejercicio de los estatutos y de las normas a las cuales nos debemos, bueno, debemos llevar a cabo e impulsar la política que entre todos construimos. Esta dirección ha realizado desde noviembre del 2022, ha realizado 15 plenos del Comité Central. El más reciente lo acabamos de realizar hace una semana, el 15º pleno, a la cual asistieron 47 miembros del Comité Central, de 62, de 61, 47. Otros camaradas que por diversos motivos, de falta de conexión en los estados, falta de algún recurso para poderse movilizar hasta la capital, no pudieron estar presentes. Pero es un número muy importante esa asistencia de nuestro 15º pleno del Comité Central, donde se tomaron las decisiones en referencia. Por último, esta semana también, bochornosamente, porque estas son cosas que abochornan a la humanidad, bochornosamente el Estado criminal, asesino, sionista de Israel ocupó 3 campamentos de refugiados del pueblo palestino y procedió a la expulsión de 40.000 palestinos de esos 3 campamentos. Se trata no solamente de asesinar a más de 40.000 palestinos, sino también de expulsarlos de sus propias tierras cuando están bajo condiciones de refugiados. Vaya desde el Partido Comunista de Venezuela, el PCB Dignidad, el PCB 16 Congreso, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina. Palestina libre vencerá. ¡Que viva Palestina! ¡Que viva!